Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis luchas terminarán cuando en la tumba mis restos están. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor, y mis pecados se perdonó cuando en la cruz Cristo murió. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Vamos por los cielos, oh Señor. En los cielos espera por mí, oh Señor. Cristo me salvó, Cristo me salvó. Vamos por los cielos, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Y en la oración que me enseñó, vénganos tu reino, digo yo. Por los cielos cuando voy, oh Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos en Cristo Jesús. Sean bienvenidos a nuestra lección número 7 del estudio de la Carta a los Romanos. Es una bendición estar con ustedes compartiendo no solamente la fe, sino también compartiendo este caminar que nos lleva a la vida eterna. Luteranos Confesionales Colombia es un ministerio de la Iglesia Luterana Confesional de Colombia Wells, y estamos acá para cuidar la fe, para también poder crecer en la fe y que muchos otros puedan conocer más de lo que la Biblia nos enseña. Como ustedes saben, el tema que tenemos para esta noche, vamos a hablar de las 3 objeciones de los judíos y las respuestas de Pablo. Hoy vamos a hablar de las 2 primeras, por eso tenemos que la parte 1 y vamos a continuar avanzando con este estudio. Por lo tanto, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en este día, por darnos no solamente el techo, la comida, el vestido, sino también por permitir que podamos ser tus hijos, continuar con la fe que nos has dado, que es nuestro tesoro, la cual viene de la palabra de Dios y por lo tanto
permite que cuidemos esta palabra. Por eso también queremos reconocer nuestro pecado, los de pensamientos, palabras, obras. Tal vez hoy ha sido un día que ha sido difícil para nosotros, pero damos gracias por tu misericordia, por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Ponemos en tus manos esta clase y te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos del 1 al 4. Pero antes de esto, necesitamos tener en nuestra mente y recordar cómo para los judíos en la época de Pablo, pues para ellos era muy importante la ley mosaica, es decir, lo que estaba en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, y dentro de esa ley mosaica está la circuncisión como segundo punto. Entonces para ellos, y ellos creían que por tener la ley mosaica, la circuncisión, era esto lo único necesario para ser salvos. Pero Pablo en su respuesta les va a decir de que esto no es garantía para la salvación de ellos, porque la verdadera circuncisión, y eso no solamente lo vemos en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, puesto que Pablo cita este tema, es la que hay en el corazón. Y sabemos nosotros que la ley y el Evangelio hizo ese trabajo, de mostrar nuestro pecado y la necesidad de Cristo. Por esto, en este estudio de esta noche, Pablo tiene un llamado a los judíos para que se arrepientan y abandonen ese orgullo, que ellos creían que por ser descendientes de Abraham, ya ellos eran hijos de Dios. Y esto lo podemos aplicar a nosotros, pensando de que porque somos luteranos confesionales, ya tenemos asegurada la salvación. Y eso no es así. ¿Qué es lo que nos da la salvación? Es la fe en Cristo Jesús. Por eso el cristianismo es la religión verdadera, porque la religión verdadera está conectada con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, y está conectada con la doctrina fundamental de la Biblia, la justificación por medio de la fe, en otras palabras, la salvación por gracia, en otras palabras, cómo somos perdonados por la doble obediencia de Jesús, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces, somos felices de ser luteranos confesionales porque creemos y confesamos que realmente la palabra de Dios nos ha dado la fe en Cristo Jesús, y por esto es una bendición para nosotros saber lo importante que es usar esta doctrina para nuestra salvación. Dice los primeros 4 versículos de nuestro pasaje para el día de hoy. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a ver estos primeros 4 versículos, y es muy interesante cómo Pablo empieza con la palabra ventaja. Y usted y yo entendemos ese término. Una ventaja es cuando alguien aparentemente
tiene más capacidades que otros. O podemos pensar en una prueba de atletismo y uno puede decirle a una persona, te voy a dar 50 metros más adelante para que usted arranque primero a ver quién va a ganar. Le estamos dando una ventaja a esa persona. Entonces, este término, esta palabra tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque va de frente hacia los judíos. ¿Cuál es la ventaja que se tiene frente al judío? Y ya sabemos por qué, porque cree tener la circuncisión y también la ley mosaica. Pero hay algo más interesante que nos presenta Pablo aquí, y es cómo a los judíos se les fue confiado la palabra de Dios. Cuando estamos checando en la Biblia el Evangelio de Juan, es muy interesante lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso, si tienes tu Biblia allí, puedes buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Y el versículo 1, que es un versículo muy conocido, pues, ¿qué nos dice este pasaje bíblico? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, cuando se les dice de que les fue confiada la palabra de Dios, y según lo que nos enseña San Juan, esa misma palabra de Dios es Jesucristo, porque más adelante nos dice que por Él fueron hechas todas las cosas, y usted y yo sabemos que en Génesis capítulo 1, cuando Dios estaba creando todo, usó la palabra decir, dijo, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, creamos los animales, y dijo Dios. Ese dijo es la segunda persona de la Trinidad, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando unimos lo que Pablo le está diciendo y con todo el contexto bíblico, pues ellos tenían esa esperanza del Mesías. Pero como usted y yo sabemos, ellos no creyeron en el Mesías, en Cristo Jesús. Ellos no creyeron en Él. Le rechazaron y siguieron valiéndose con la circuncisión, la ley mosaica, y por eso Jesús los enfrentó a los fariseos, a los líderes religiosos de su época. Hoy en día vemos que todavía hay denominaciones que no entienden la diferencia de la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, y olvidan la más importante, que es la ley moral, es decir, los 10 mandamientos, y se centran mucho en la ley ceremonial. Entonces, hablan de los diezmos, hablan de presentar niños, pero no hablan de la circuncisión, que es algo muy extraño. Tampoco hablan de hacer sacrificios, porque deberían de hacer sacrificios si quieren dar el diezmo. Y hablan de otras cosas, como debe vestirse la mujer, el hombre, o sea, están basados en muchas cosas que aún ni la Biblia manda. Y tienen la palabra de Dios, o sea, no ven a Jesús. Y eso es un pecado, mis hermanos, contra el tercer mandamiento, cuando no estamos interpretando la palabra de Dios tal como debe ser. Si continuamos en este mismo evangelio y vamos al verso 10, al versículo 10, encontramos también otra verdad muy interesante que nos enseña el apóstol Juan. Y lo que nos enseña es que esta luz es verdadera, que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. Y cuando habla de que esta luz es verdadera, el versículo 8 nos dice también, y nos devolvemos un poco, permítame que me fui muy adelante, si estamos en Juan,
el versículo 8, nos dice, y hablando de Juan el Bautista, de que él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿a quién estaba predicándole Juan el Bautista? Le estaba predicando a la gente para que conocieran de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día nosotros necesitamos ver que Dios, como lo hemos escuchado en Hebreos, capítulo 1, versículo 2, habló a los padres por los profetas, que es el Antiguo Testamento, y ahora nos habla por medio del Hijo. Y viendo esa referencia de Juan y juntado con el Hebreos, encontramos cuál es el problema de los judíos, de que no confiaban en la palabra de Dios. Y hoy en día muchos no confían en la palabra de Dios. ¿Y eso es garantía para la salvación? No lo es. Por eso dice el mismo pasaje en el versículo 3, esa actitud de los judíos que los llevó a la incredulidad hizo de que la fidelidad de Dios fuera nula. Y no es así. La fidelidad de Dios es verdadera, no cambia. Por eso muestra esta parte del Salmo, que es realmente del Salmo 51, y también unido con otros contextos de la Biblia, que dice que Dios es veraz y todo hombre es mentiroso, es decir, que Dios nunca cambia. Usted y yo sí cambiamos. Cambiamos hoy un día, una cosa queremos, mañana no queremos. Las personas cambiamos. Y a veces cambiamos para mal, a veces cambiamos para bien. Pero lo que estamos viendo aquí es que los judíos fueron incrédulos al rechazar a Cristo. Porque ¿qué es lo que lleva al infierno? El no creer en Jesús como su Señor y Salvador. Por eso Pablo en el último versículo, en el versículo 4, usa una porción del Salmo 51, versículo 3 y 4. En el Salmo dice para que reconozcamos nuestra maldad. Y Pablo pues está mostrando acá, cuando él da una interpretación y otra vez inspirado por la palabra de Dios, él no está cambiando el sentido del Salmo, sencillamente está diciendo para que seas justificado en tus palabras. ¿Quién es justificado en las palabras? Pues está hablando del incrédulo. Y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, ¿qué está pasando? De que el hombre es mentiroso, Dios no es mentiroso, y por eso él usa esta parte de este salmo y mostrando de que en verdad el judío no puede justificarse ni por sus palabras, y realmente el juicio va sobre él. Por eso tengamos mucho cuidado en qué creemos, en quién estamos, con quién estamos conectados, porque por eso les digo, el ser luterano confesional no asegura que vamos a ir al cielo, porque lo que asegura que vamos a ir al cielo es la fe en Cristo Jesús. Volvemos a Romanos. Ahora vamos a leer los versículos del 5 al 8. Y aquí vamos a ver la segunda objeción. Y esta segunda objeción que presenta el apóstol es muy interesante. Nos dice así la misma palabra de Dios. Me subo un poco para que podamos ver todos. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Entonces, esta segunda objeción es la demostración de Pablo a los judíos de que la justicia de Dios sirve para demostrar el pecado del hombre. Por eso no se sorprendan si ustedes escuchan hablar a pastores hermanos, luteranos confesionales, que hablen de la doble justicia de Cristo o la doble justicia de Dios. Nosotros hablamos Dios de justicia, Dios de amor. Pero otros hermanos, cuando hablan de la doble justicia de Dios, están explicando lo mismo que explicamos Dios de justicia, Dios de amor. Entonces, Dios de justicia, la primera palabra justicia, pues Él manda que no pequemos, exige que no pequemos, castiga el pecado. Y en su justicia, que ya es la segunda justicia, castigó a su Hijo, a Jesucristo. Lo hizo por nosotros. Entonces, nosotros hablamos del Dios de justicia, el Dios de amor. Pero realmente esa es la verdad. Y lo que Pablo está explicando acá, piensen en un joyero para mostrar lo hermoso que es esa joya, y en ese caso pensemos que esa joya sea una perla. ¿Cómo va a ser de que la perla pueda lucir? Necesita ponerlo encima de un trapo negro. Al ponerlo sobre un trapo negro, pues se va a resaltar el color de esa perla. Es lo mismo que hace Dios. Cuando Él nos muestra la ley, cuando muestra su justicia, ¿qué está mostrando? El pecado suyo y el pecado mío. Los judíos creían que no tenían pecado, creían que al tener la ley mosaica, que tener la circuncisión, al ser descendientes de Abraham, creían que eran suficientes para salvarse por sí mismos. Pero ustedes saben que la Biblia no habla así. Aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra de Dios. Por esto vemos que en el versículo 7, pues Pablo muestra del problema de razonar por esa pregunta, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y hoy en día vemos mucho cómo la razón, y la usan de manera magisterial, no ministerial, sino magisterial, pues hacen de que puedan interpretar la Biblia de manera diferente. Estos días escuchando un programa que me gusta escuchar en las mañanas, una de las presentadoras del programa metieron el tema de la Biblia y dijeron que la Biblia era muy útil para las finanzas, para la vida personal, era muy útil para muchas cosas. Hicieron un listado interesante, pero como eran incrédulos no hablaban de cuál es el propósito central de la Biblia, que es mostrarnos el pecado y cómo somos salvados por Jesucristo, porque el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Entonces les escriben y una persona cita el tema de la mujer, que no puede ser pastora. Inmediatamente esta mujer dijo, eso es machismo. Y eso es lo típico que uno escucha. ¿Pero por qué? Porque muchos creen saber algo de Dios. Y eso es normal, por el conocimiento natural, por el conocimiento de la conciencia. Pero no saben lo que en verdad dicen Dios. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Pero ustedes y yo sabemos que Dios es un Dios de orden, y Él ha hablado del papel del hombre y el papel de la mujer dentro de la familia y dentro de la iglesia. En el mundo secular no menciona eso. Y por eso el papel del hombre de ser cabeza, el papel de la mujer de ser ayuda idónea, pues eso tiene su connotación. Y las mujeres que son cristianas saben cómo Dios las ama, y también las que son casadas han vivido el amor de sus esposos. Y es muy interesante que siempre
la falta de conocimiento lleva a estas mentiras, pero eso viene ¿por qué? Por la razón. ¿Cómo interpretan la Biblia? Con la razón. Por eso, cuando acusan a Pablo de que él estaba enseñando que el pecador se le permite hacer lo que le da la gana, Pablo no estaba enseñando eso. Por eso el versículo 8 termina así, y eso es, Pablo le gusta mucho en su estilo literario usar las preguntas retóricas, y recuerden que una pregunta retórica se sabe la respuesta. Entonces por eso está aquí entre paréntesis, y esos paréntesis no quiere decir que fue añadido por un hombre, no, eso es una regla gramatical que en el griego pues es una palabra que se puede, que es explicativa, y esa palabra que es explicativa se pone entre paréntesis en el español para poder explicarlo. Entonces por eso Pablo dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. O sea, aquí Pablo les muestra a ellos lo que aparentemente ellos dicen. Hagamos males para que vengan bienes. Y eso Pablo no lo enseñaba. Y eso la Biblia no lo enseña. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos abusar de la gracia. ¿Qué es abusar de la gracia? Es practicar un pecado. Usted y yo necesitamos mantener la diferencia entre pecar por debilidad y que es practicar un pecado. ¿Y por qué esa diferencia? Porque la Biblia lo presenta. Entonces, una conclusión grande que podemos sacar acá, que es importante para usted y para mí, para nuestra fe, es que esto ratifica cómo el Espíritu Santo nos ha dado la fe. ¿Y qué es esa fe? La confianza de que somos perdonados por la vida perfecta de Cristo, por su sufrimiento, muerte y resurrección. No somos perdonados por ser luteranos, en nuestro caso. No somos perdonados por ser buenos padres, o ser buenas madres, o ser buenos hijos, o ser buenos trabajadores. No somos perdonados por eso. Somos perdonados por lo que Cristo hizo. Y por eso esto hay que conectarlo con la religión verdadera, que es el cristianismo. Mi oración, que sigamos interpretando la Biblia a ella misma, dejando que el Espíritu Santo siga siendo nuestro guía y maestro, para que primero nos mantengamos en la gracia, y segundo, para que no distorsionemos la libertad cristiana. Antes de despedirnos, vamos a saludar a los hermanos que se han conectado para nuestra clase. Tenemos a Gladys Marín, municipio de Bello; Miriam Palacio, en el municipio de Bello; Scarlett, que está en Estados Unidos. Saludos a los niños; a Yoli Vargas en Casanare, también a Luis Astudillo, saludos en Punta de Mata; a Rudis y Antonio; a Paulina Salinas en México; a Nati Hierro en la República Dominicana. Me saludas a tu esposo y tus niñas; Gardenia Quintero acá en el municipio de Bello, y Jairo Lopera también acá en Medellín. Vamos a terminar con oración. Estimado Dios, gracias te damos por bendecirnos esta noche con tu palabra, por darnos esta verdad de ser salvos por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro guía y maestro. Y te confiamos, Señor, aquellos que necesitan oración, como nuestra hermana Miriam Palacio, para con su hermano Gonzalo. Tú sabes, Señor, qué es lo que ellos necesitan, y en tus manos están sus tiempos. También seguimos orando por el papá de Marianela en Chile, que ha estado un poco enfermo, como también por la mamá de las hermanas Agudelo. Pero también queremos orar por nuestros hermanos en Cristo, por nuestra hermana Nelly, por Yoli Vargas, por Mariano, por nuestra hermana Socorro. Ayúdale, Señor, en sus dolencias físicas. También queremos poner en tus manos a todos aquellos que han pedido oración, para que seas tú ayudando, fortaleciéndoles. Oramos por los que no tienen empleo, para que pronto lo consigan.
Oramos por aquellos que están en adicciones del alcohol, de las drogas, de los juegos de azar o cualquier otra adicción que existe en este mundo, para que les ayude, Señor, a salir de ella. Oramos por los matrimonios, para que podamos cumplir la promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Y oramos, Señor, para que tu amor siga estando en nuestras vidas. Bendice esta noche, danos un buen descanso y que el día de mañana vivamos para tu gloria. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad y sigamos conectados con la palabra de Dios. Una buena noche en el Señor.